Gracias, bendito Dios. Tú eres Dios. Tú eres Rey. Santo mío Dios. Bajo la sombra del Él mostrará la salvación. De largos días nos saciará. Aquí está Dios mío y Dios mío. Santo, bueno es tu Señor. Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder y Shamatá. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Buscará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. El arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esa es la palabra que el Señor me acaba de dar. Y hoy en la tarde estaba meditando, no sé, había algo. Y que nosotros debemos mantener en el rocío del amor del amado. ¿Sí? Jehová da dominio rey, Salmos 110. Pero me doy cuenta que Dios cuida de su pueblo, que Dios cuida de su remanente, que no debemos temer sino avanzar. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso del Shaddai. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme, qué hermoso es el Señor. Salmo 108, versículo 5. Amén. Y nosotros tenemos que estar clamando y orando al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor habla. Yo estaba en la cocina iba a hacer una actividad en la cocina. Y me dice: Señor, mira. Y cuando miro, hermano, miro un salmo. Y dice el Señor: sean sus días pocos, tome otros oficios. Hermanos, yo no entendí. Yo no entendí porque esa frase puso mis ojos ahí. Yo no entendí. Pero el Señor me dice: vete a Hechos 1. Vete a Hechos 1. Y yo me voy al capítulo de Hechos 1. Amén. Y comienzo y me dan escalofríos. Ese momento, hermanos, me comienza a dar escalofríos por todo el cuerpo. Y Él me dijo: predica. Hermano, yo no sabía ni qué hacer. Pero estoy aquí en obediencia. Y sea lo que el Señor haya visto, quería mostrar. El Señor me dijo: lanza esta palabra. Porque, hermanos, a mí me gusta. Soy de poco hablar de esta forma. Porque siempre he dicho que el ministerio de Cristo es de amor. Pero el Señor me dijo ayer también de fuego consumidor. Eso no lo coloqué. Pero dice en Hechos 1, cuando la elección del sucesor de Judas. Y hermanos, dice en Hechos 1, capítulo
versículo 20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Y ese está en el Salmo también, para que está en el Salmo que acabo de leer. En el Salmo 109 está eso, pero también está en el Salmo 69, no lo había leído, me vine y lo leí porque estoy en obediencia, y yo le pido al Señor que me dé palabra. Yo no sé por qué, pero mi corazón, hermanos, ha estado en estos días como que a veces no sabemos que Dios nos quiere transformar, Dios quiere hacer algo, Dios tiene misericordia, pero hacemos en desobediencia lo que queremos. Hermanos, hay que tener cuidado, porque Dios cuida a su iglesia. Y entonces no entiendo aún por qué el Señor da esta palabra y me dijo: lánzala. Me dijo: lánzala. Y yo no tenía, ¿qué te digo? Yo no estaba así como que, ¿pero por qué esta palabra? Pues nosotros tenemos que simplemente en obediencia hablar esa palabra. Dice en el Salmo 69, 25, dice un grito de angustia. 25. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Pero yo le pregunté: ¿quiénes son ellos? Son en este momento. ¿Quiénes son ellos? Y hermanos, son aquellos que traicionan la confianza del Señor. Son aquellos que venden a los hermanos y que venden el propósito. Entonces es como aquellos que se dejan usar por la sinagoga del mal. Aquellos que aunque el Señor le da tiempo, hay momentos en que el Señor dice: ya, han hecho algo tan fuerte que el Señor me dijo: perdículo, yo no sé qué es, qué han hecho, pero hoy he estado hablando del llamado al arrepentimiento. Dios quiere salvarnos a todos, ¿sabes? Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Aún, hermanos, yo no entiendo por qué el Señor dice esto, pero sí sé que estoy lanzando esta palabra. ¿Y quién fue ese hermano? Y cuando yo veo y comienzo a leer ahorita, y dice el Señor aquí, dice: es necesario pues que de estos hombres, ¿sí? Entonces, un tiempo, alguien que estaba en los caminos del Señor, puede ser un tiempo, puede ser un ministerio, puede ser un manto, puede ser una persona, o alguien que está traicionando la confianza y ha vendido la confianza por monedas de plata. Dios te bendiga, princesa. Y dice que fue notorio. Lo que pasó, hermanos, viene un suceso en el libro 1 de Hechos. Acuérdate que Hechos da el comienzo a la primera iglesia, porque el Señor le dice que esperemos en Jerusalén, que esperemos el Pentecostés. Pero venía un nuevo tiempo, un tiempo del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios necesita que aquellos que llevan la presencia de Él son hombres que le sigan en espíritu y verdad y en obediencia. Amén. Y dice que en el versículo 16, varones, dice Pedro, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hermanos, pidamos el perdón, porque algo va a hacer el Señor para que me haya dado esta palabra que estoy, hermano, instalada. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Pero lo sabe todo. A veces a sus profetas no les muestra, pero si obedecemos, si Él me mandó a leer esta palabra, yo la lanzo en el nombre de Jesús Nazaret por el poder del Espíritu Santo, porque no es mía, es de Él. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Hermano, está hablando de que ese, aunque era Judas, tenía un ministerio apostólico. Estaba como ministro porque ministraba, pero él dejó esa vacante. Dice: este pues con salario de su iniquidad. Los ministerios no se pueden vender.
ni por oro ni por plata. Judas vendió su ministerio a los fariseos, vendió al Cristo, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Todas sus estafas se derramaron. No dicen que él vendió, dicen que Judas era un estafador. Y nosotros no podemos estafar el ministerio del reino de los cielos. Amén. Dice que él con su mismo actuar se mató. Y es que él andaba con los 12, lo preparó Jesús. Pero él fue vencido por su iniquidad. Era un estafador. Amén. Amén. Porque dice que él fue guía de los que prendieron a Jesús. Y aquí está hablando de una traición, de un manto que traicionó un propósito al mismo Cristo. Y yo no sé por qué el Señor ha usado esta palabra, pero dice que fue por salario de su iniquidad. Fue por salario de su iniquidad. Amén. Y dice que eso fue notorio. O sea, esa vergüenza la supo toda Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acedama, que quiere decir campo de sangre. Hermano, cuando tú matas, tú hieres, tú traicionas la confianza, tú estafas un ministerio, tú te metes con un ungido de Dios, con un ungido, date cuenta cómo quedaban todos los que se metían con los hijos de Dios en campos de sangre. Y vemos también que eso le pasó a Mardoqueo, a él y a su casa, por su acción, por su actuar contra el pueblo de Dios. Maquinaba y preparaba horca, preparaba todo, porque no aceptaba que un reino honrara a un siervo de Dios. Y sabes que los hijos son ministros. Dice que Judas ministraba, tenía ministerio, era ministro de Dios Altísimo. Yo no le diría nunca un nombre a un hermano de eso. Yo le diría arrepiéntete. Pues estaba hablando del arrepentimiento. Yo no sé por qué el Señor me dio esta palabra, pero dijo, tome otro su oficio. Y es una orden que Dios dio. A ese tiempo que estafaba, que mataba, a ese tiempo que injuriaba, que traicionaba y vendía a sus hermanos, cuando él en vez de hacer lo que le fue enviado, vendió su ministerio. Amén. Y esa vergüenza fue notoria, hermano, cuando Dios va a mostrar. Es ante todos. Es ante todos. Dios, hermano, da un tiempo de arrepentimiento. Pero lo que me llamó a mí fue, tome otros oficios. Ya Judas no era parte de los 12. Había dejado, había muerto, no pasó al tiempo el Pentecostés. Pues te digo, hermano, que hoy no te arrepiéntete, que hoy clames al Dios vivo de su misericordia. Porque si tú no haces el oficio, Dios tiene otro que lo haga. Amén. Entonces dice, ¿por qué? Porque dice después, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos quieren decir que él se había ido, pero Dios dijo, otro tomaría su oficio. Y yo cuando leí eso en un Salmos, yo tome otro su oficio. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que él sabe. Amén. ¿Qué quiere decir? Que había una vacante. Había una vacante. Así como le dijo un día Mardoqueo a Esther, si tú no lo haces, otro lo hará. Y pidamos perdón y vengamos al arrepentimiento para que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Amén. Y ya tenían allí. O sea, Dios siempre va a tener gente para el que no quiera. Mira que Dios tenía a Jacob porque Saúl no valoraba la primogenitura. Dios, hermano, sabía que el corazón de Saúl amaba a las cananeas, amaba lo que amaba Canaán.
Judas amaba lo que amaba el mundo, el dinero. Dice que estafaba. Aquí está escrito en la Biblia. Pero dijo, y tuve otros oficios, hoy te pedimos perdón. Yo pregunté, Señor, ¿de quién estás hablando? Y me dijo, vete a Hechos 1. Y ahí estaba. Era Judas, aquel que traicionó al Señor. Y hoy, Señor, yo aquella persona que esté con este espíritu engañador, porque no es de Dios, el engaño no es de Dios. Un espíritu de maldad, de traición, de ofensa, de oprobio, de vender a su hermano como lo hicieron los hermanos de José. Mira, hermanos, aquí Dios, Judas, lo vean todo lo que hacía. Pero dice que se haga conforme está en el libro de Salmos, o sea, está repetidamente. Y hoy se abrieron mis ojos con este tesoro del cielo. Amén. Entonces, había otros hombres que estaban ahí de entre ellos, o sea, que no eran 12, hay hombres que seguían a Jesús preparados por Jesús, pero de Jesús tenía un cerco que era 12, y de esos 12 habían 3 que eran sus amigos con que él andaba. Amén. Y dice que había un hombre llamado José, a José llamado Barsabá, que tenía sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, porque ellos para escoger oraban al Señor. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. ¿Qué clamaron ellos? Al corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y cuando tú pones a Dios primero, no importa. No temerás mal alguno. Pero cuando tú sirves a Dios, tú vas a ser contado como discípulo del Señor. Amén. Y dice que habían otros por vacantes y lo echaron a suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El número 12 de los apóstoles se llama Matías. Amén. Y entonces, hermano, viene el tiempo, porque para cumplirse la promesa tenían que estar los 12 ministerios. No puede estar esa silla vacía, tenía que estar ocupada. Por eso, hermano, cuando tú prediques, tú hables del Señor en el Espíritu Santo y por el poder de su amor, que es un regalo de su hora majestuosa. Hoy que seas contado como aquellos que no temes, como aquellos que amas a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y aunque no sabemos quién, aquí dice, hermano, amén, que el rey David lo había profetizado de Judas. O sea, acuérdense que era profeta. Que él había traicionado a Jesús, lo prendieron. Y dice que era contado, ya no era contado. Y acuérdense que el Señor cuenta todas sus estrellas. Y tenía parte de este ministerio, hermano, tenía ministerio de puertas abiertas, solo que tenía que pagar el precio, era creer y confiar. Y por su debilidad entró Satanás. Pero era un cumplimiento que tenía que cumplirse. Pero ay, que no sea ni tú ni yo de los que caigamos en ese campo, hermano. Amén. Hoy dice el Señor, hermano. Entonces cuando voy mirando, porque lo extraño, yo me acerco a la Biblia, que esta es la Biblia de la cocina. Pero como hay mucho ruido, yo no estaba ahí. Y me acerqué ahora. Y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Por eso, hermano, Cristo es nuestra esperanza. Y ahí está nuestra fe. Que la promesa que Dios es fiel y verdadero. Que esperemos. Que no traicionemos la confianza que pidió el Padre. Porque de esa confianza debemos confiar en Él como niños. Confiar en Él como niños. Que aunque no sabemos cómo, pero sí sabe cómo abrir. Porque Él es experto de abrir caminos y traer nuevos tiempos.
Pero él habló que había vendido un ministerio y aún estaba ahí. Y su corazón no había sido cambiado. Entonces, ¿quién buscó el Señor? ¿Qué le pidieron ellos? Gente. Le pidió al Señor que le mostrara unas personas para colocarlo en esa silla. Porque Él conocía los corazones y que mostrara. Hoy, oremos para que el Señor ponga personas con corazón agradable a su presencia, que nos ayuden a avanzar en el camino, no pensando sus intereses, sino al llamado, porque el llamado nos lleva a dimensiones de edad eterna. Amén. Amén. Entonces dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, o sea, estaban todos completos. Y dice que de repente vino a decir un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y venía el tiempo de cumplimiento, y de eso te quiero, que aún ellos aceptaron, de que ellos pudieran haber llorado, haberse puesto a llorar porque ese varón no estuvo ahí. Pero ellos sabían que venía un tiempo, el tiempo de que Dios lo iba a usar, como me dijo un joven, que se había dejado la iglesia, y me dijo, ¿tú por qué sientes? ¿Por qué me dices lo que me dices? Y sabes mi vida, me decía el joven. Y yo le dije, porque Dios está reclamando tu ministerio y necesitas volver a casa. Pero él me dijo, pero es que mi mamá va a la iglesia y mi mamá dice, habla de la oveja descarriada. Pues dile que tú no eres oveja descarriada, que el Señor vino por ti, que el Señor vino por ti, que tú eres oveja del redil, del prado del Señor. Salmo 100. Que tú eres parte de ese remanente. Cuando tu mamá diga que aunque ella vaya a la iglesia, ella tiene que darte bendición, aunque tú hayas sido imperfecto. Pero es que el Señor conoce. Y Él dijo, yo voy a regresar a la iglesia. ¿Sabes? Dios conoce el corazón. Y me envió ayer por ese joven a decirle que era su oveja. Porque dice que no, que pidió el apóstol aquí, que no escogiera conforme lo que veía, ni conforme su parecer, sino conforme su corazón. Y así que tenemos que pedir al Señor, cuando bien vamos a hacer algo, que no sea conforme lo que yo quiera, sino conforme el corazón del Padre, porque Él conoce y pesa los corazones, los pensamientos del hombre. Amén. Y cuando estaban unidos, hermanos, entonces vino la promesa. Y en Cristo Jesús declaramos que es el tiempo del cumplimiento. Es el tiempo del Pentecostés de esa iglesia. Es el tiempo del poder de Dios en tu vida y de mi vida. Es el tiempo, hermano, donde le hemos pedido, no ni dinero, ni ploro, ni plata. ¿Qué pedimos? Pedimos, hermano, llenura. ¿Pedimos para qué? Y el hombre, el muchacho, ¿sabe qué me dijo el muchacho? Úsame, Señor. ¿Cómo lo digo? Me dijo, úsame. Y él me dijo, es que tengo un pensamiento de ir a un lugar. Es que ese es mi ministerio. Mi ministerio es del éxodo. Mi ministerio es de salida. Y prepara la iglesia y prepárate. Y no ponga tus ojos en el pastor. Ponlos en Cristo, que estás ahí para una guía. Pero ¿sabes qué? Come del rollo. Y volvió y me dijo, y volvió y repitió y me dijo, Señor, úsame. Y eso le digo al Señor, que los dones y todo lo que tenemos, de pronto Judas estaba ahí, veía poder, igual que Felipe, que Simón el mago, porque querían usura, lo que querían dinero. Pero los demás, los que buscamos a Cristo en espíritu y verdad, queremos que nos use para hablar de su palabra, hablar con denuedo. Por eso hoy, esta palabra que el Señor colocó en mi corazón. Amén. Dice el Señor, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 25. Y es el primer discurso de Pedro. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Lleno del poder de Dios. Entonces él comenzó a profetizar y a hablar y traer salmos. Amén. Como habla el Salmo 16, habló en el capítulo 2, habló
de la herencia bendita del Señor. Amén. Y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmo 16. Amén. Amén. Y él comienza a hablar y dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Salmo, hermano, 110:1. Y sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. No te detengas de hablar de Jesús. Habla de Jesús. Porque Jesús nos dio linaje, nos restauró y nos dio la promesa de restaurar por su preciosa sangre. Habitamos bajo esa cobertura divina, pero hoy damos la gloria al Señor, porque no tendremos miedo, hermanos, de hablar del Padre. Así que hoy, esta es la palabra que el Señor me regaló. Amén. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, Bisharrakai, y comenzaron a hablar cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Por eso hoy, Señor, has inquietado mi corazón y mi espíritu. Me has llamado, Señor, a predicar tu palabra. Y si en un momento, Señor, no lo hice como tú, hoy, Señor, yo te pido perdón. Pero yo quiero hablar tu palabra con denuedo. Hablar de tu nombre, porque decían que no nombráramos el nombre de Jesús. Pero Jesucristo es el nombre, sobre todo nombre. Jesucristo, oh Señor Jesús, ese es su nombre. Y nosotros hoy tenemos que seguir hablando de ese nombre. Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Pero también su ministerio fue un regalo de amor y traernos el poder del cielo aquí a la tierra, que el Espíritu Santo, que nos guía, y es la brújula que guía nuestro camino, que nos dice cómo vamos. Así que esta es la palabra. No sé por qué pasó, pero sí sé que algo pasó. Así que yo doy la gloria al Señor, la honra, y que a Él sea la honra y el honor. Pero me dice aquí, Salmo 105. Salmo 105. Oremos para que algunos alcancen la misericordia de Dios, y aún la tuya y la mía. Amén. Dice el Señor. Amén. Cuando ellos eran pocos en números y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro reino, no consintió que nadie los agraviase, y por caso de ellos castigó a los reyes. Tú no sabes que cuando Dios te envía, esto es lo que pasa. Eres pequeño en número, pero el ejército de Dios te guarda. Él no va a consentir que aunque tú vayas de nación en nación, de lugar en lugar, de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, amén, no consentirá jamás que nadie agravie a uno de sus hijos, porque son ministros. Y dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El Señor siempre va a guardar y cuidar de nosotros. Yo no sé, pero Él sí sabe qué pasó. Y como digo, yo predico, yo hablo, yo obedezco, y después me sentaré a ver y a esperar que Él me muestre por qué esta palabra. Que Dios les bendiga. Hoy recibe al Señor Jesús en tu corazón, que seas hallado inscrito en el libro de la vida y no se borre nunca tu nombre. Que hoy el Señor, una oración lanzada en esta mucha gente. Ayer con esa joven, esa niña extranjera,
estaba trabajando en un proceso fuerte. Y yo digo, entrar ahí, yo entro de repente. Y el Señor sentía algo, y el Señor le hizo una palabra y ella comenzó a llorar. Y el Señor me dijo, abrázala. Y esa niña lloró en mi hombro. Lloró como una niña. Hermanos, necesitamos levantar corazones para Cristo. Por eso es el Evangelio. El Evangelio no es para hablar de lo que tú o que yo somos. El Evangelio es el amor de Dios. El Evangelio es la niña de los ojos del Señor. Así que hoy el Señor a cada uno le hizo un pacto. Cuando te llamó a ti, a mí me mostró, hermano, mi ministerio no ha iniciado, inició con pasos. Me estaba acordando hoy cómo inició hace 6 años, cuando ya el Señor me comenzó a usar, pero desde niña ya me había dicho y me mostraba cosas, pero inició con los pasos ya de obediencia, pequeñitos. Y he visto las cosas que ha hecho a cada nación que he ido, y cada lugar, cada palabra que me ha dado. Ellos esperaron el Pentecostés en obediencia. Hay que esperar a lo que Dios va a hacer. Así que ese pacto de amor, que es un glorioso amor, cuando te llamó a ti o a mí, Él te hizo un pacto. Así como hizo con cada uno de ellos. Al ser llamado, tú tienes una cobertura de Él. Y esa palabra que te dio es un pacto de amor contigo. Que Dios les bendiga. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La iglesia de la llave, la iglesia de Filipos, la iglesia aquella que obedece, aunque estaba cansada, el Señor acudió a su ayuda. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que Dios les bendiga y que la presencia del Señor les abrace. Amén y amén. Esa es la palabra de hoy. Que Dios les bendiga. Pastora Liliana Arisa Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla de Bucaramanga, Colombia. Una palabra a tiempo, hermano, es lo mejor que podemos tener. Es aquella que nos detiene y nos ayuda a meditar cómo está nuestro camino. También para mí, que me ayude a meditar cómo van mis caminos, porque yo quiero estar en sus caminos. Yo solo quiero seguir a Cristo. Yo quiero ver la gloria del Padre. De que siga a Cristo, ve la gloria del Padre y tiene esa ayuda y ese abrazo de amistad que es el Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga. Dios te bendiga, princesa Mónica, que en Bucaramanga. A ti y a tu casa, princesa. Dios les bendiga.